Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la tercera parte de este mini curso teórico que estamos llevando por acá. Hoy vamos a culminar con los siguientes temas: concepto de electricidad, trabajos de la corriente eléctrica y inducción magnética, que es lo más corto. Bueno amigos, seguimos. La electricidad no puede ser vista a menos que se genere un arco entre positivo y negativo como un electrodo o una bujía. La electricidad debe ser manejada con extremo cuidado para evitar lesiones mayores, pues ella fluye de una zona de alto voltaje a una de bajo voltaje. Corriente eléctrica. La electricidad que fluye a través de un conductor por segundo se llama corriente eléctrica y se expresa en amperios letra A. Voltaje. La fuerza eléctrica que actúa para generar una corriente eléctrica se llama voltaje y se expresa en voltios letra V. El voltaje es con frecuencia comparado con la presión de agua. Resistencia. El grado de impedimento para que circule la corriente eléctrica en un cuerpo se conoce como la resistencia y se mide en ohmios. Se han clasificado todos los elementos en tres grupos de acuerdo a esta propiedad y estos son los nombres. Conductor, material a través del cual la corriente puede fluir: oro, plata, cobre, aluminio, acero, etc. Aislador, material a través del cual la corriente no fluye: vidrio, caucho, papel, algodón, plástico, porcelana. Semiconductor, elemento que permite el paso de corriente más fácil que el aislador, pero no tan bien como el conductor. Continuamos con la ley de Ohm. La corriente eléctrica que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir que, si aumentas el voltaje, la corriente también aumentará, y por otro lado, si aumentas la resistencia, la corriente disminuirá, y si disminuye la resistencia, la corriente aumentará. En la imagen pueden ver la forma en que podemos hallar los valores correspondientes. Ejemplo: si queremos hallar voltaje, multiplicamos la intensidad o corriente por la resistencia. Si queremos hallar la intensidad, dividimos el voltaje entre la resistencia, y si queremos hallar resistencia, dividimos el voltaje entre la corriente. Ahora pasaremos a lo que es la ley de Watt. La potencia eléctrica es la cantidad de electricidad consumida por segundo y se expresa en watt. Letra W. En la imagen podrán ver cómo hallar los valores. Es semejante al proceso anterior. Estas imágenes solo ilustran la forma como hallar, pero no estamos mostrando los valores o un ejemplo en sí, porque esto es un poquito más profundo y hace parte más a electricidad como tal. Continuando con el concepto de electricidad, vamos a seguir estudiando un poco más y tenemos lo que es corriente directa y corriente alterna. Corriente directa es una corriente tal como la de una batería, su dirección no cambia y su valor es constante. Corriente alterna, el voltaje y la corriente cambian con el tiempo en ciertos intervalos como una onda seno. La corriente alterna es representada por la A para distinguirla de la corriente directa. Existen dos tipos de corriente alterna, monofásica y trifásica. Tenemos dos grandes pioneros de la corriente y son el señor Thomas Edison y el señor Nicolás Tesla. Si desean saber más de ellos, aquí en YouTube podrás encontrar documentales que te hablarán infinidades de sus proyectos y hazañas. Corriente monofásica. Una onda seno de corriente fluye en un circuito eléctrico. Dos cables son usados generalmente. Corriente trifásica. Tres ondas seno fluyen desfasadas 120 grados en un circuito eléctrico. Se usan tres cables generalmente. Ahora entraremos a los siguientes conceptos que son muy importantes y que debemos de tener muy en cuenta, ya que nos pueden servir para cualquier eventualidad. Hablamos de conexión en serie y conexión en paralelo. Conexión en serie. De esta manera se consigue un aumento de la tensión sumándose el voltaje de cada una de ellas. Esto se consigue uniendo un polo positivo con el negativo de la siguiente. Al final deben quedar sueltos el polo negativo de la primera y el polo positivo de la última, siendo estos los bornes generales del sistema. Así como se muestra en la ilustración. Conexión en paralelo. Con esto se consigue un aumento de la carga, o la corriente, la de cada uno de los elementos que conforman el voltaje. Esto se obtiene uniendo todos los positivos entre sí y todos los negativos entre sí. Trabajos de la corriente eléctrica. Un conductor se calienta cuando la corriente eléctrica fluye a través de él. Varios tipos de calentadores utilizan esta propiedad usando alambres de níquel y cromo. Conversión a luz. Cuando la corriente eléctrica fluye a través de él, el conductor se calienta hasta que emite luz brillante por el calentamiento del gas dentro del bombillo. Acción magnética. Las líneas magnéticas de fuerza se crean alrededor del conductor a través del cual fluye la corriente. El electromagnetismo utiliza esta propiedad de la corriente eléctrica. Conversión en energía. Cuando la corriente fluye a través de un motor, este empieza a trabajar. Esto es porque la electricidad se ha convertido en potencia. Acción química. La corriente eléctrica fluyendo a través del electrolito descompone los elementos del líquido, batería, etc.
Electricidad y magnetismo. El magnetismo tiene dos polos, norte y sur. Las líneas magnéticas de fuerza van del polo norte al sur. El lugar donde las líneas magnéticas de fuerza existen, se llama campo magnético. Polos magnéticos iguales se repelen mientras que los opuestos se atraen. Con esta última definición ya terminamos con lo que quería transmitirles acerca de los trabajos de la corriente. Ahora pasamos al último tema que es súper corto y dejamos la tercera parte hasta aquí para poder seguir más adelante con la cuarta parte. Estos son temas que se dan a conocer en la parte teórica, y que en la práctica se debe tener mucho cuidado de no hacer cortocircuito para evitar daños en los sistemas eléctricos y electrónicos. Inducción magnética. ¿Qué es? La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de un voltaje en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Amigos, aquí terminamos la tercera parte. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. No se pierdan las otras partes donde hablaremos de motores de combustión interna, cabeza de fuerza, sistema de combustible, sistema de lubricación, los sistemas eléctricos que conforman el motor, etc. Si necesitan algo, en la descripción del canal hay un enlace directo a mi página en Facebook donde encontrarán mi número personal. Chao chaito y se me cuidan todos.